Hoy voy a dar un mensaje que le intitulé La importancia de la enseñanza. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Eso viene en Génesis 18, en el versículo 19, y está hablando de Abraham. Cierra tus ojos. Bendito Padre, nos exponemos a tu palabra, nuestro corazón, que es lo más preciado que tenemos, lo ponemos delante de ti, para que tú hagas lo que tú quieras hacer. Y que este corazón sea una tierra para que tú envíes esta palabra y produzca fruto y haga todo aquello para lo cual tú le envías esta palabra, a fin de que estemos preparados en estos tiempos para vivir de la manera, para hacer lo correcto delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Hoy en día vivimos en un tiempo donde tal pareciera que es un sueño lo que estamos viviendo. Vivimos en un tiempo muy surrealista. No sé si sabían que la característica del surrealismo es que una de sus características es que se finca en la cuestión onírica, o sea, en la cuestión de los sueños. ¿Y quién no ha tenido sueños que son tan disparatados que uno dice, ¿y eso qué tiene que ver, no? O sea, uno se despierta y dice, pero ¿por qué soñé esto con lo otro aquí y allá? No, o sea, nada que ver, no se puede relacionar una cosa con la otra. Sin embargo, la realidad en la que estamos viviendo, yo digo que es una realidad como surrealista. Es increíble que al día de hoy se pueda levantar ya una doctrina en la que se diga, pues yo me percibo como hombre, yo me percibo como mujer, yo me percibo como un perro, yo me percibo como una niña, la ideología de género. Y que tanto se ha debatido de que, pues, hay una cuestión biológica, ¿no? Hay una cuestión de raciocinio, somos seres pensantes. Pero ahora parece que la razón y la verdad se han sepultado. Y como dice la escritura en Isaías, que tengamos cuidado con aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Sin embargo, esa es la realidad en la que estamos viviendo. Realidad donde se están esgrimiendo doctrinas tan ultranza y tan intolerantes que uno entiende que empezó como una lucha legítima. Por ejemplo, el feminismo. Nadie dice que esté mal que se luche por los derechos de la mujer. Pero hoy en día pareciera como que ya quieren desaparecer al hombre del mapa completamente. O sea, muchas mujeres nos ven a los hombres y así como que, oye, ¿tú qué haces aquí, no? Esfúmate, casi casi lo quieren a una desintegrar con la mirada. Uno entiende que había una cuestión de homosexualidad, que sabemos que la palabra no está bien, pero vemos que ellos se empezaron a defender porque los maltrataban, incluso los mataban por ser así, ¿no? Y vemos que se defendían, pero hoy en día ya es una cuestión de no solamente de defenderse, sino de adoctrinar. Y lo peor de todo es que ya quieren adoctrinar a nuestros hijos. Se están esgrimiendo leyes como para que uno como padre ya no uno les pueda decir, oye, tú eres niño, tú eres niña. Doctrinas tales, legislaciones en las cuales si el hijo quiere hacerse una operación, uno tiene que decir que sí, uno ya no puede hacer nada, ¿no? Llegamos a la era del absurdo. Y a esta era llegamos, pues no de la noche a la mañana, se llegó poco a poco. Hemos llegado a una era de relativismo, en la que todo es válido. Si tu pensamiento no coincide con el mío, no importa. Si tú te sientes bien así, adelante. Si yo me siento bien así, adelante. Y ya no hay parámetros. El parámetro ya no existe porque todo es subjetivo, es de acuerdo a lo que yo piensa, a lo que yo sienta más bien. Y eso no puede ser así. La moral judeocristiana que imperó durante siglos y siglos en la humanidad
se vio socavada en el siglo XIX y ahí empezó todo, porque teníamos un parámetro de lo que era bueno y de lo que era malo. Pero de repente alguien dijo, ¿y quién dice qué es lo bueno y quién dice qué es lo malo? Nos había ido bien durante muchísimos años aceptando, viendo cuál era la ética y la moral que provenía de las escrituras. Pero de repente a alguien se le ocurrió disgregar de ello. Decir, bueno, ¿y si yo quisiera pensar de manera diferente? ¿Y si yo tengo una moral diferente? Y así empezó todo. El hombre, por tratar de llegar a la razón, se encumbró a él mismo. Se levantó el humanismo. Y del humanismo vino después la era de las luces en el siglo XIX. No es una clase de historia, hermanos, no se me vayan a dormir, nada más es una introducción. Y vemos cómo se empezó a abandonar y se empezó a socavar muchísimas cosas. Y se empezó a poner al hombre como centro. Y a Dios se hizo a un lado. Sí se entiende que muchos hombres de Dios empezaron a perseguir y a hacer cosas incorrectas. Pero el hombre no se puso como centro nada más por ir en contra de ello, de esa injusticia, sino por, como dice Romanos, porque se olvidaron de Dios y recibieron el pago debido a ese abandono. Por cuanto no quisieron la verdad, Dios les entregó un espíritu de mentira. En ese espíritu de mentira empezaron a entrar muchas áreas de la humanidad. No sé si yo como artista plástico, como pintor y escultor que soy, conozco lo que es la historia del arte. No sé, de repente a lo mejor si ustedes han ido a algún museo, han visto una obra así media rara, media extraña, que le llaman obra abstracta, y ven a las personas que se paran y dicen, oh, wow, no, sí está increíble. Se llegó a eso porque abandonamos la razón. A eso llegamos al siglo XX, porque se rompieron los parámetros. Entraron las corrientes, las vanguardias artísticas del siglo XX, como el arte abstracto, el expresionismo, el impresionismo, el dadaísmo, a tal grado de que una persona podía exponer un mingitorio en una sala de arte y uno dice, ¿y eso es arte? Pero se le hizo creer a la gente que ya la humanidad había avanzado de tal manera de hacerle creer que eso era arte. Y sí, sí hay arte en muchas cuestiones modernas, pero yo les voy a decir una cosa, hay mucha fantochada en el arte y en muchas áreas de nuestra vida. Lo mismo pasó con la ciencia, lo mismo pasó con la teología. Increíblemente la mentira llegó a la teología y nació lo que es la teología liberal. Llegaron personas que se les ocurrió tomar las escrituras y decir, o sea, básicamente decir, pues vamos a arrancar el Génesis, ¿no? Porque esos cuentitos, ¿qué? ¿Cómo crees que iban a entrar los animales a un arca? ¿De dónde creen que iba a existir a un gran pez que se iba a tragar a Jonás? O sea, eso no tiene razón de ser, no tiene lógica. Este tipo de teólogos empezaron a atacar las escrituras y dijeron, miren, vamos a creer que sí, que Jesús vino y fue un gran iluminado, que incluso estuvo en Cachemira, o sea, creen unos cuentos increíbles. Pero sus milagros, esos vamos a ponerlos a un lado porque esas patrañas no. Y así empezaron a desmembrar las escrituras a tal grado de que incluso hoy en día ya se cuestiona quién escribió el Pentateuco. Dicen que no fue Moisés, que Isaías tiene 4 o 5 autores. Y así muchos libros, ¿no? Y eso es lo que logró la teología liberal. Y es algo bien peligroso porque si la escritura la logran desmembrar, ¿qué queda? Es por eso que hoy por hoy realmente sí parecemos peregrinos y extranjeros. Parecemos unos lunáticos, unos extraños delante de todo, porque ya no encajamos. Ya no hay parámetro para nada. A todo mundo se le ocurre lo que sea. Empiezan las cuestiones de arte y empiezan a ver una serie de cosas y dicen, eso es arte, nada más porque a un crítico de arte se le ocurrió decir, esto es arte. Pero el arte se encuentra plagado de tanta corrupción
que al cuate le paga nada más por decir esto es arte. Y aunque la gente no lo entienda, aparenta que lo entiende y verse como alguien intelectual, alguien que sabe, cuando en realidad no es así. Y no me malentienda, se puede ver arte moderno en una perspectiva de que te pueden gustar los colores, te pueden gustar las formas, a lo mejor no te transmite que sea un paisaje, un cuerpo humano, un rostro, no tiene nada que ver, pero tú la ves y dices, ah, pues esa pintura me genera paz o el otro. Pero de ahí en fuera que vengan y te digan, esta pintura significa esto y esto y esto y esto y esto, pues lejos de parecer pintura parece como si fuera como si necesitara de un crítico para que la pudiera explicar y entonces eso ya no es arte. Pero bueno, a lo que voy es que nuestra sociedad se ha plagado de tantas y tantas mentiras que hemos entrado en una decadencia en muchísimas áreas de nuestra vida. Se ha levantado la intolerancia de una manera tan atroz que, bueno, pues antes se decía, ¿no? Pues cada quien tiene el derecho de opinar lo que quiera, la libre expresión. Pero hoy por hoy ya no existe eso. O sea, un montón de gente puede expresar su opinión. Y de hecho, se supone que hay libertad religiosa, pero poco a poco eso se empieza a coartar, se empieza a eliminar. Hoy en día, si alguien menciona a Dios, se le van a la yugular. Si alguien dice la Biblia, lo trazan a uno como retrógrada. Si uno dice, no, pero es que yo pienso, no, es que tú no puedes pensar así, ¿no? Porque eres una persona que tiene fobia a las mujeres, a las personas homosexuales o a cualquier tipo de personas que se manejen de una manera absurda. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es lo que dice Isaías 5:20. ¿Y a poco no parece un retrato de la realidad? Y decía Jesús, como en los tiempos de Noé. Ya llegamos a ese estado de lo absurdo, a un estado tan surrealista. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le dice malo. Ahora a las cuestiones de luz se les llama tinieblas y a las tinieblas se les llama como algo benigno. A lo amargo se le llama dulce y a lo dulce se le llama amargo. Todo es lo opuesto, todo ya se cambió, todo ya se torció. Y es lo que habla la escritura de los últimos tiempos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde voy con todo esto? Se llama la importancia de la enseñanza. Nosotros estamos siendo adoctrinados, la sociedad está siendo adoctrinada, está siendo enseñada, está siendo instruida, aunque no nos demos cuenta, por medio de los medios masivos de comunicación. Empezamos a adoptar ese tipo de enseñanza, nos empezamos a plagar de ello y nos empezamos a acostumbrar y empezamos a actuar en consecuencia a ello, a ese tipo de enseñanza. Y nosotros como pueblo de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo o qué debemos de hacer? Es de suma importancia poder enseñar, poder instruir, como Abraham, cuando Dios declaró, porque yo sé que mandará a sus hijos, que Abraham mandará a sus hijos, que mandará a Isaac, que mandará a Jacob, que mandará a Esaú. Dice, y a su casa después de sí que guarden el camino de quién, el camino de Jehová. Eso es algo que nos compete hacer a nosotros como padres. Es algo que nos compete hacer a nosotros como esposos, como cabezas que somos. Es algo que nos compete hacer como líderes. Es algo que le compete hacer a un pastor o a alguien que tenga alguno de los 5 ministerios o 4 como lo quieran ver. Vemos un gran ejemplo en Jesús, en Mateo 7 del 28 al 29, que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Se dice que Jesús fue un gran iluminado, pero sabemos que Jesús fue muchísimo más que eso. Y le llamaban el rabí, le llamaban el maestro. Y todo el pueblo se quedaba anonadado, incluso decían, pues que este no es el que me el que me hizo la silla, el comedor. Él no es el que me hizo mis mueblecitos en mi casa. Pues ¿de dónde tiene tanta sabiduría este muchacho, no? Pero aparte no solamente enseñaba, aprendió muy bien, se sabía muy bien las escrituras. Supo meterse de joven con los doctores de la ley y de hecho estaban impresionados por su sabiduría. Pero la gran diferencia entre Jesús y los fariseos es que los fariseos, o muchos de ellos intérpretes de la ley, solamente hablaban, pero no lo llevaban a cabo. Y la gran diferencia con Jesús es que era su congruencia con su estilo de vida. Y eso era lo que impactaba. Y eso es lo que tiene que impactarle a nuestros hijos cuando vean nuestras vidas. Si ven que nosotros solamente somos cristianos de un momento en la iglesia y que ese momento aquí en la iglesia nos parece así como que, ay hermano, ya llevamos 4 horas, a ver a qué horas, ¿no? Ya nos queremos ir, queremos descansar. Cuando se supone que la escritura dice que es el día de reposo, es el día del Señor. Aquí en Prayer Home nada más nos reunimos una sola vez, generalmente. Hay otras iglesias, muchos sabemos que son 2, 3, 4 reuniones. Y aquí es una sola vez y a veces nos cansamos. Pero a lo que voy es que muchas de estas veces sucede que nos podemos comportar con un nivel de santidad, con un nivel de santidad como fariseica, que el pueblo decía, ay, wow, ¿no? Hasta como que agarra una pose mística, casi, casi levita el hermano, ¿no? Y podemos apantallar, pero cuando nuestros hijos o nuestra pareja nos ven, cómo actuamos en la casa, pues es terrible, ni quien nos crea, ¿no? Cuando no somos congruentes. Y entonces cuando tratamos de enseñar, nuestra pareja, nuestros hijos dicen, ay, ajá, sí, claro, tu Dios, me impacta tu Dios. Sí quisiera yo ser así, pero la verdad detesto tu religiosidad. No quiero saber nada. Y como dice la escritura, el camino es blasfemado por causa de nosotros que no nos ponemos las pilas y nos determinamos a ser como Jesús. ¿Cuántos de aquí tenemos padres o los tuvimos? Todos, ¿verdad? Procedemos de un padre o una madre. ¿Y a poco no? De alguna u otra manera, sabemos que nuestros padres trataban de instruirnos en lo que era mejor, en lo que nos convenía. Muchas de las veces no nos lo parecía cuando éramos jóvenes. Decíamos, pero ¿por qué no me deja ir? ¿Por qué no me deja hacer? ¿Por qué no me deja tener tal o cual amistad? ¿Por qué me prohíbe esto o aquello? ¿Por qué me frena aquí? ¿Por qué no puedo yo hacer aquí o allá? Ya cuando uno crece dice, ahora entiendo por qué. Y sí, la verdad es que muchas de las veces eh, nuestros padres se equivocaron. Ellos hacían lo que podían con las herramientas que tenían. Si procedemos de una familia cristiana, pues es una gran ventaja, porque ya tocaron padres que tenían ese conocimiento, que estaban inmersos en la verdad, y eso era lo que transmitían. Pero no todos tuvimos esa gracia, pero nuestros hijos la van a tener, porque ya somos ahora cristianos. Esto es lo que dice aquí, si gustan vamos a Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 10. Hebreos 12, versículo 10. Dice así, amén, ¿ya lo tienen? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Aquí nos vamos a quedar nada más en esta primera parte. Los padres sabemos la necesidad que hay de enseñar. Bueno, vamos a leer la otra porción del versículo. Dice, y los venerábamos
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? El Padre de los espíritus nos dio esta palabra. Y aquí sí viene cómo debemos de... Es el manual donde sabemos cómo debemos de vivir. Hay unos videos de un teólogo llamado Francis Schaeffer que dice, y entonces cómo debemos vivir. Por ahí si gusta apuntarlo y les gusta ver en YouTube, habla mucho de lo que les estoy hablando. Regularmente se nos dice, es que nadie nos enseña a ser padres. Mentira, aquí está. Nadie nos enseña a ser esposos. Mentira, aquí está. Nadie nos enseña a ser buenos hermanos. Mentira, aquí está. Y la enseñanza viene tanto viendo la cuestión negativa como positiva. Si vemos, por ejemplo, la relación entre Caín y Abel, podemos saber, no, pues no está bien que yo agarre a trancazos a mi hermano y hasta lo mate, ¿no? O la situación de Saúl y Jacob, ¿no? El egoísmo entre hermanos. O la situación de los hermanos de José, como lo vendieron, ¿no? Decimos, no, pues como que no está bien, ¿no? Y de ahí aprendemos. Y esto tiene que ver, esto de ser instruidos, tiene que ver con cambiar nuestro chip. Tengamos mucho cuidado del chip que nos están metiendo. O sea, de la enseñanza que nos están inculcando. De lo que nos están dando en las escuelas. En las escuelas se maneja un humanismo increíble y se está dando algo atroz. Es increíble que hoy por hoy ya se haya dejado la biología a un lado y se enseña lo que es la ideología de género en los libros de texto. Dice, no, es que eso es algo absurdo, completamente absurdo. ¿Y la biología entonces qué? Ah, pues no me importa lo que diga la biología, es lo que yo sienta. Y uno dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo llegamos a esto? Y así nos vamos formando en nuestros gustos, en nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y lo que hacen todos, nosotros también lo empezamos a hacer. Y nuestros hijos nos dicen, pero es que todo el mundo lo hace, papá. Sí, pero entonces ellos van a tener una retribución, tú quieres estar igual. Por eso la escritura dice que el camino hacia la salvación es estrecho, pero el camino de la perdición es ¿cómo? Es amplio. Y entonces si todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer, entonces voy a querer transitar por ese sendero ancho que me lleva a la perdición o por el sendero estrecho y esforzarme. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que aprendemos o qué fue lo que aprendimos y empezarlo a cambiar. Y eso es lo que dice Romanos en el capítulo 12. Si gustan, vamos al capítulo 12 de Romanos. En el versículo 2. Nuestro chip tiene que ser cambiado. Romanos 12:2. Dice, no nos conformemos a qué, a este siglo. Está hablando del nivel de tinieblas, está hablando de lo que se respira en la sociedad, en el mundo. Del patrón de pensamiento, de la filosofía, la creencia, la ideología que se maneja en el mundo. Dice, sino que transformémonos por medio de la renovación de qué, de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos el resultado de la enseñanza de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros maestros, de nuestras amistades, de nuestros vecinos, de todo lo que nos rodea. Y de ahí empezamos a tomar muchísimas cosas. Y cuando venimos a Cristo nos damos cuenta de algo, que no todo era correcto. Nuestros padres nos pudieron haber enseñado muchas cosas que hoy por hoy cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que no estaba correcto. Y que por eso había ciertas consecuencias. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y si ahora tú ya eres padre, tú tienes que transmitir eso. Pero antes de tú poderlo transmitir, tú primero tienes que ser transformado. Tu chip tiene que cambiar. Tu ideología tiene que cambiar. Las ideas que tenemos tienen que cambiar y que estén acorde a lo que a Dios le agrada.
porque en Dios está la vida. Y si nosotros decimos, es que yo pienso, yo creo, Dios va a decir, piensa lo que quieras, pero no te va a ir bien. Vas a tener las consecuencias de tu egoísmo y de tu rebelión. Entonces, esa es la importancia de poder instruir. Ahora, ya he abarcado un poco aquí lo que es la buena enseñanza, pero también la mala enseñanza. Y nos tenemos que preservar mucho de ella y sobre todo en estos tiempos porque es el tiempo en el que se está cirniendo las tinieblas cada vez más y más fuertes. Y lo estamos viendo. Y para que veamos cómo todo esto ya estaba prefijado en las escrituras, vamos a enterarnos de dónde viene todo esto. Vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 3 al 4. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 al 4. Amén. Dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A veces como que somos muy dados a... Oye, ¿ya sabes lo del libro de Enoch? Libros apócrifos. Oye, el Evangelio de Tomás o el de María Magdalena, ¿no? Malas enseñanzas. Eh, dice que se van a levantar falsos maestros y habla de personas que tienen comezón de oír, pero personas que están abandonando a Dios o no quieren saber nada de Dios. Vamos a ver qué dice 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Está aquí adelantito. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Aquí está hablando del pueblo de Israel, de los falsos profetas que hubo antaño y por qué fue destruido. Dice, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿qué dice? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Está bien, si ya quieren ya me voy. Hay maneras, ¿no? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bueno, bueno, ahora sí. Muy bien.
Del anterior se me olvidó decirles el versículo 14, que dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Segunda de Pedro, es lo que vimos, les di una cita, segunda de Pedro 2, del 1 al 3, pero me faltó el versículo 14. Y ahorita vamos a analizar segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo del 10 al 12. Aquí ya habla del anticristo. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Vimos hace rato que decía que tratará de seducir a las almas que inconstantes, que muchos van a tener comezón de oír y les va a ser dado un espíritu de mentira. Y es lo que dice aquí. Dice, para los que se pierden, ¿por cuanto qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mucho cuidado con no querer recibir el amor de Dios o de declinarlo, porque Dios nos puede entregar un espíritu de mentira y corremos el riesgo de caer en una apostasía. Por ahí decía una persona, dice, no se puede apostatar de algo que tú no tienes. No se puede negar la fe si tú no la has tenido. Y a eso se puede llegar. Dice, tratarán de seducir a aquellos que son inconstantes. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Es una cuestión de vida, hermanos, instruirnos. No me voy a cansar de decir la importancia de leer la Escritura. Es nuestro código, es nuestro manual de vida, es nuestra constitución. Si no lo leemos, nos va a suceder lo que dice Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Estos falsos nos pueden llevar entre las patas. Hay muchos pastores que se están levantando que dicen que son, como lo que estamos leyendo, son personas avaras, son personas codiciosas, son personas sensuales, solamente les importa el vientre, solamente les importa el placer. Y no se está dando cuenta el pueblo que los están desviando. O sea, no solamente es allá afuera, también es aquí adentro. Y esa es la gran importancia. Termino de leer los versículos, voy en el 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto es lo que tenemos que contrarrestar. A esto se le llama ser un apologista, defender lo que creemos, defender la fe. Pero con quien tenemos que empezar es con quien tenemos que instruir. Tu marido, como cabeza y como maestro, porque es una de las características que tenemos como hombres, como esposos, es que somos maestros. Tenemos que instruir a nuestras esposas. Nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. La sociedad está entrando en una decadencia tan atroz porque el número de divorcios se ha multiplicado de una manera increíble. La Escritura habla de que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Que Dios lo que unió espera que no se separe jamás, porque se generan secuelas muy fuertes. Claro que hay algunas causales después de que se ha intentado e intentado e intentado. Pero esa es otra cosa. Pero también, al haber tanto número de divorcios, el núcleo familiar se está disolviendo.
Los hijos están creciendo sin la figura paterna o materna, sin el vínculo de amor, sin el vínculo de unidad, sin el vínculo de enseñanza. ¿Por qué? Porque o se dedican a trabajar el papá o la mamá o a educar al hijo. O pon tú que existan juntos, pero lo que nos está tragando es el afán por las riquezas, como si no conociéramos a Dios, como dice la Escritura, como si fuéramos gentiles y publicanos. Y tenemos que darnos el tiempo de conversar, de comunicar, de instruir, de enseñar. ¿A quiénes? En nuestra familia, para que entonces como sociedad podamos fortalecernos. Yo sé que a lo mejor me vas a decir, pero esto va a ir de mal en peor, y sí va a ir de mal en peor. Pero nosotros, que somos esa luz, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser esas antorchas, tenemos que alumbrar. Y no porque alguien nos vea. ¿No te importa tu pareja? ¿No te importan tus hijos? ¿Vas a dejar que te los eduque alguien más? Si omitimos la enseñanza, estamos dejando que todo lo demás los adoctrine. Estamos fallando en esto. La instrucción proviene de aquí. En la iglesia se da. Este joven tiene esa función, nuestro pastor, de lo cual les he dicho varias veces. No nos acostumbremos. No es sencillo ver a alguien que sabe tanto y lo que no lo inventa. No es cierto. Un joven como el que tiene todo ese conocimiento, pero la verdad que tiene una sana doctrina y tiene un buen corazón y que se desvive por tratar de enseñarnos lo que es correcto. No nos acostumbremos. Conozco varias iglesias que no lo tienen. Bastantes. No nos acostumbremos. Aquí es donde recibimos la instrucción. Aquí, pero también en el hogar. De hecho, empieza primero en el hogar y se refuerza aquí. Porque a veces, ¿a poco no sucede que cuando somos maestros de escuela dominical, porque yo también lo llegué a hacer, nos decían los papás, le encargo a mi hijo, ¿no? A ver si lo puede enderezar un poquito. Sí, nada más que tengo como media hora para enderezárselo, o sea, a lo mucho 2 horas y tengo que ver la manera de ahí entretenerlo, ¿no? Porque el muchacho ni atención me pone. Y uno les decía, o sea, nosotros sí somos un apoyo, somos una ayuda, pero usted es el que se tiene que poner las pilas en su casa. Póngase a leer la escritura con sus hijos. Vamos a Éxodo 18:20 para ver cómo funciona esto. Vamos a iniciar con el ejemplo de Moisés, lo que hace un dirigente. Éxodo 18:20. Cuando lo tenga, diga amén. No, me equivoqué. Me equivoqué de versículo. Pero bueno, es una parte donde Moisés, cuando llega con Yetro y le dice, tú no puedes llevar esto tú solo. Tú no puedes juzgar a un pueblo de tantos miles y miles de personas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, lo primero que tienes que hacer, le dice Yetro, y es un consejo que viene de parte de Dios, es que primero les tienes que enseñar esto. Les tienes que enseñar la ley. Lo que ya fue escrito, se los tienes que transmitir. No se trata de que tú seas el gran ungido y el gran sabiondo y que solamente tú tienes esas palabras de vida eterna y los demás vengan casi a besarte la mano, ¿no? Porque tú eres el ungido. No, tú tienes que tomar la escritura y darte a la tarea de enseñarles a todo el pueblo. Y para eso vas a elegir a 70 ancianos. Y para eso tienes a los levitas que instruyan a todo el pueblo. La necesidad de la instrucción. Vamos ahora a Malaquías, a Malaquías al capítulo 2, en el versículo 7.
Es uno antes de Mateo. Malaquías 2:7, hablando de los sacerdotes. Amén. Dice, porque los labios de ¿quién? Los labios del sacerdote han de guardar ¿qué? La sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará ¿qué? La ley. Porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. De su boca el pueblo tiene que encontrar la ley. Eso es lo que hacemos aquí cuando nos paramos detrás de este mueblecito llamado púlpito. Bueno, así se llama, ¿no? Esa es la idea. A lo mejor ustedes verán que es una mesita, pero es un púlpito. Nuestro deber es instruirlos. No venimos aquí a entretenerlos. No venimos aquí a que les dé sueño o contarles algunos chistes. El deseo de nuestro corazón es que puedan entender algo que necesitan y algo que practicamos, algo que vivimos. Dice la palabra obispo es alguien que supervisa, significa un sobrevedor, un líder, un pastor, un anciano tiene esa característica de poder ver a profundidad las cosas. Y por eso nos paramos aquí y señalamos que tengan cuidado con tal o cual cosa y por eso instruimos en base a este libro. La palabra de Dios es algo que tenemos que hablar en todo momento. Esta palabra no se habla nada más el domingo, no se habla nada más aquí desde esta mesita. No se habla de Dios nada más cuando se llega el momento de orar por los alimentos, ¿no? Y lo demás nada, en todo momento. Como dice en 2 de Timoteo en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. La palabra de Dios es algo que tiene que ser proclamada en todo momento, tiempo y fuera de tiempo. ¿Ya lo tienen? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le está hablando Timoteo, que es un pastor de la iglesia de Éfeso, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, en todo momento y en todo lugar. A lo mejor nos van a decir, ¿hay otra vez con la Biblia? ¿Qué no te sabes otra? Pues no me sé otra. Es lo que necesitamos. Te estoy hablando de algo que yo vivo, de algo que yo sé, pero ¿no te cansas de leer ese libro? Cada vez que te veo, te veo leyendo este y este. ¿Qué no hay otros libros? Me decía una vez un padrino de bautismo, cuando le empecé a predicar, que era masón. Me dice, muy bien, muchacho. Me sorprende que a tu edad, pues, ya te interese todo esto, ¿no? Eso se lo deberías de dejar a los viejitos. Y yo, pues sí, eso es lo que se dice. Dice, pero a rato ya no te va a servir tanto esto, sino que hay otros libros más poderosos que es necesario que tú estudies. Y yo, ok, ¿no? Aquí está todo. ¿Cuántos sabemos que este es un libro vivo? ¿Cuánto les ha pasado que leen y vuelven a leer y es diferente? Y Dios les da una palabra diferente no sé cuántas veces. ¿Cuántas veces hemos venido aquí y parece que alguien le dijo al predicador nuestra vida? Esa es la característica de un libro vivo. Y esa es la característica de un Dios personal. ¿Pero qué dice aquí? Redarguye, reprende, exhorta, aconseja, ilumina. En todo tiempo, en todo lugar. Siempre hazlo. Vamos a 2 de Timoteo, ahora en el capítulo 3, los versículos 16 y 17.
Tenemos que escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras es empezar a rascar. No solamente leer de manera superficial, sino que cuando yo la lea, yo diga, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo, Espíritu Santo? ¿Qué quieres que aprenda? Exhórtame. Aquí está mi vida. Tú conoces mi corazón. Háblame. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir. ¿Para qué más? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vimos en Romanos 12:2 que comprobáramos lo que a Dios le agrada. Dice que Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Solamente el tema es saber lo que Dios le agrada. Y dice la Escritura que Él puede poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si yo no leo las Escrituras, ¿cómo voy a operar en esas buenas obras? ¿Cómo voy a empezar a corregirme? ¿Cómo voy a empezar a cambiar? ¿Cómo voy a empezar a superar todo aquello que yo sé que está mal, que está deficiente en mi vida? ¿Cómo voy a poder superar esos vicios, esa iniquidad, ese pecado, si no me expongo a esto? Porque dice que es útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, para instruir en justicia, para enseñar. Es vital entonces que la sepamos. Esto no solamente lo tiene que saber Quinito. No solamente Quinito debe tener así como 500,000 Biblias. Nosotros también la tenemos que leer de veras. Aunque nada más tengamos una. Con una basta. Yo no sé por qué se compra tantas. No, sí, hermanos, tenemos que leerla. Y bueno, acerca de la palabra, lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Habla de una espada como de dos filos. Curiosamente, esta espada es la que en el Armagedón, cuando Jesucristo hable, dice que es como una espada de dos filos que sale de su boca y deshace todos los ejércitos en el Armagedón. ¿Se imaginan el poder de la palabra? Porque a eso vamos. Eso es lo que dice. Hebreos 4:12. ¿Ya la tienen? Vamos a leerlos todos. Dice, porque la palabra de Dios, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está todo lo que necesitamos saber para vivir una vida bien. Para cambiar todo lo que necesitamos cambiar. Este libro no habla de todo. Es una mentira. Escúchenme bien. No habla de todo. Hay muchos tópicos que no toca. Pero todo lo que toca, todo lo que viene aquí, habla de muchísimos temas. Y son temas que necesitamos para llevar una buena vida. Para visualizar cómo debemos de vivir aquí y qué es lo que nos espera allá en la presencia de Dios en la eternidad. Todo lo que querramos saber y necesitemos, aquí está. No tratemos de sacarle información a la Biblia que no contiene, pero lo que contiene es lo que necesitamos, es lo que Dios pensó que era necesario. Pero es que ¿por qué Dios no agregó el libro de Enoc? ¿Por qué no agregó el libro de los Macabeos? ¿Por qué no agregó el Evangelio de Tomás? Porque no era necesario. Lo que necesitamos está aquí. Aquí nada más. No necesitamos nada más. No corramos hacia las fábulas, hacia los mitos de viejas. Así dice la Escritura, los mitos de viejas. Así como que comezón de oír de los chismes. No, superemos eso.
Oye, que ya te enteraste lo que dice fulanito libro, que fíjate que lo que habla Dan Brown, que... No, o sea, es lo que dice aquí. Eso es lo que necesitamos. Por último, ya mero me voy, ya casi acabó. No se me desespere. Yo sé que hay una regla en la homilética que dice que la cabeza capta hasta que la nacha aguanta. Entonces, entonces, hágame un poco de paciencia. Ya vamos a acabar. El esposo como maestro. Vamos a Efesios 5:26. Vamos aterrizándole un poquito más. Efesios 5, versículo 26. Dice así. Amén. Dice, para santificarla, está hablando de la esposa, del esposo con la esposa. Es el contexto. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Cada vez que tu esposo te aplicas y te pones las pilas y funges como debes de fungir en el magisterio, y tú le enseñas a tu esposa, dice que la estás lavando, que la estás santificando como Cristo santificó a la iglesia. Es lo mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como sacerdotes con nuestra esposa. Démonos el tiempo. En los hogares necesitamos poner un altar. Pero un altar no es poner una imagen. Un altar es poner una fuente de adoración hacia Dios. Juntos tú y yo, mi amor, vamos a poner un altar de adoración a Dios donde vamos a escudriñar, donde vamos a escuchar, donde nos vamos a enamorar de Dios, donde vamos a ver qué es lo que te dice a ti, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que me dice a mí, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que nos dice a nosotros, cómo debemos ser como padres, cómo debemos de ser en el trabajo, cómo la escritura nos dice como proveedores. Sí, es necesario que el que no trabaje, que no coma, pero también dice que trabajemos pero sosegadamente, o sea, tranquis, sin afán. Dice la escritura que cada día tiene su propio mal. Que no seamos como aquellos que no lo conocemos, que nos llenamos de afán, que dejamos que la escritura que sea ahogada por los afanes de esta vida, por las riquezas, por la avaricia, por la codicia. A veces como padres, ¿qué pensamos? Yo quiero darle lo mejor a mi esposa y ya le regalé un carro y ya le di su departamento, su casa, la tiene bien amueblada y todo. Sí, pero yo jamás estoy en la casa. No estoy ahí para transmitirle lo más importante que es esto. Y en 1 Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 35, habla de cómo los esposos, cuando el esposo tenga alguna duda, el esposo es el que tiene que ampliársela, ¿no es cierto? Le tiene que ayudar, le tiene que enseñar. Esa es nuestra función como esposos. Pero también hay una enseñanza en la familia y es para con los hijos. Vamos ahora a Proverbios en el capítulo 22, en el versículo 6. Proverbios 22, 6. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Mira, hermano, eso opera para un lado y para el otro, ¿eh? Tú dale a tu hijo esto, desde pequeñito. Se dice que es muy dañino que un pequeño tenga esto. No lo deja crecer neuronalmente. Pero esto es como la niñera. Ay, para que ya te entretengas y no me molestes. ¿Y sabes qué? Desde niño, adolescente, aquí está la instrucción. Puede ser que ya lo tenga,
Pero si no vigilas, ¿qué? ¿Qué estás recibiendo? Hay una canción por ahí que dice, ¿tú no te das cuenta que tus hijos se meten a su habitación? Porque ya tienen su habitación, tienen su televisión en su cuarto, tienen su celular, su computadora, y te ponen una cara a ti, pero tú no sabes en sus redes sociales todo lo que ya abrieron y cómo se están exponiendo y todo lo que están recibiendo. Están siendo instruidos por el mundo. ¿Y contrarrestamos nosotros algo? Son esponjas nuestros hijos. Si ya perdimos el tiempo y nuestros hijos ya son adolescentes, aún así hay que tratar de enseñar. Lo idóneo, lo ideal es de que desde pequeñitos. Hay un libro, y ahí va el comercial, de James Dobson, que dice cómo crear un niño de voluntad firme. Desde que nazca, como el que ya nació y los dos que están por nacer, hasta la adolescencia. Y cómo nos tenemos que sentar como padres al año, a los 0 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Y este psicólogo cristiano se centra en esto. Pero sí tenemos que instruirlos. Porque si los instruimos desde que están pequeños, dicen, nunca se van a apartar. Puede ser que mis hijos ahorita no estén aquí. Y muchos se pregunten por ellos. Pero algo sí les puedo decir. No van a fingir una conversión, pero tienen algo en su corazón. Tienen esa instrucción. Y el que los instruyamos requiere un sacrificio, hermanos. A veces llegamos del trabajo y no nos dan ganas. La verdad es que lo que queremos es descansar. No queremos, a veces queremos disciplinar, pero lo primero que tenemos que hacer es instruir. ¿Cómo vamos a disciplinar si primero no hemos instruido? Es algo que tenemos que hacer. Vamos a Deuteronomio, ya voy terminando, capítulo 4, porque ya el pastor ya viene para acá y ahorita ya me va a sacar a patadas de aquí, entonces me voy a apurar. Si lo pueden detener por... Deuteronomio 4, versículos del 9 al 10. Deuteronomio 4, del 9 al 10, dice así. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué dice aquí? Las enseñarás ¿a quién? A tus hijos. ¿Y a quiénes? O sea, nuestros nietos, ¿verdad? Y dice que la bendición llega hasta los bisnietos. Gloria a Dios por quien puede enseñar hasta un bisnieto, ¿no? Pero con los hijos no se acaba, siguen los nietos y luego los bisnietos. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Para qué? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y dice, y otra vez, y las enseñarás ¿a quién? A tus hijos. Amén. Ahora vamos rápidamente al capítulo 6, versículos 6 al 7. Aquí mismo en Deuteronomio. 6, del 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. ¿Qué dice? Sobre toda cosa guardada guardemos ¿qué? Nuestro corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. Y el corazón es la lámpara. Digo, el corazón es donde se aloja todo lo que entra por nuestra lámpara, o sea, por medio de nuestros sentidos. Y del corazón sale lo bueno o lo malo, depende de qué es lo que tengamos. Y donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar aquí? Su palabra. Dice, y la repetirás a tus hijos una y otra y otra y otra vez se las vamos a repetir.
Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso es que de repente hay algunos postercitos en las casas, algunas calcomanías, porque es para recordar los versículos bíblicos, es para tenerlos en cuenta siempre. Que te levantas, háblale de Dios. O sea, no se trata de que tú vengas y le recitas versículos y versículos y versículos bíblicos. Eso se puede transmitir parafraseando la escritura. Lo tenemos que hacer nuestro, lo tenemos que internalizar y lo tenemos que plantear de una manera natural. Cuando mi hijo está trabajando conmigo, estoy hable y hable y a veces ya ni le hablo, ya nada más me está pregunte y pregunte y pregunte y pregunte. Y eso es lo ideal, que nosotros los papás seamos los que les enseñemos. Porque eso fue algo que aprendió el pastor Timoteo y lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 1 de Timoteo 1, 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Y vamos ahora al capítulo 3 en el versículo 15. Es en 2 de Timoteo, perdón. 2 de Timoteo 3:15. Que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice que tenía una fe que le fue transmitida por su abuela Loida y su madre Eunice. Esa fe preciosa que él alcanzó. Él ya como nieto. Dice que fue instruido por medio de las sagradas escrituras, que las sabía desde pequeño. Instruyamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que generar un contrapeso. Tenemos que aprender a vivir. No podemos dejar que el enemigo tome a nuestros hijos. Por ahí había un rey que le dijo a Acab, tuyos son mis hijos, a mí me pertenecen. Y él simplemente se dejó. Dijo, está bien. ¿Cómo que está bien? No engendramos hijos para que el mundo los eche a perder. Si nuestros hijos están pequeños es tiempo. Y si ya están más grandes, Dios es poderoso. Amén. Somos producto a lo mejor de generaciones de que nuestros abuelos fueron cristianos. Y ellos sembraron. Y somos ese producto. Y los padres se están volviendo porque se alejaron. Y los nietos están empezando a conocer algo que no habían conocido. Pero se está cumpliendo la escritura. Pero posiblemente seamos familias que estamos abriendo brecha y que nos costó, que a lo mejor hasta nos corrieron de la casa. O que nos tuvimos que bautizar a escondidas. Abrimos brecha. Pero ahora nuestros hijos, cuando tengan sus hijos, ellos van a poder instruir a nuestros nietos por medio de esta verdad. Yo le digo a mis hijos, la tienen bien complicada,
porque la enseñanza, el adoctrinamiento está increíble. Y van a tener que trabajar, pero estar ahí al pendiente de sus hijos, porque lo que les están enseñando en las escuelas es atroz. Y tenemos que generar ese contrapeso. Si no, esto se va a volver peor. Y podemos terminar en un lugar donde Dios no quiere que terminemos, o nuestros hijos o nuestros seres queridos. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Les voy a dejar una tarea. Que para el próximo domingo me traigan la Biblia leída. No, no es cierto. No, si quieren, si quieren saber un poco más de esto, lean los Proverbios del 1 al 4. Ahí habla de la instrucción y habla de cómo como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Dice, para que tengas cuidado de que no vengan tus compañeros y que te digan, toma, agarra una bolsa y vamos a atracar y vamos a dividirnos el robo. Dice, para que te guarden de la mujer ajena, de aquella que se olvidó del pacto con el hombre de su juventud. Dice que sus pies están expuestos al infierno mismo. Dice, para que no seas un simple, para que te vaya bien. Esta es la razón por la cual tenemos que saber. Esta es la razón de la instrucción, que nos vaya bien. Amén. ¿Y el pastor? Ya se fue, me dio tiempo. Ah, mira, ya apareció, así me dio tiempo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. No soy yo. Eso me lo puso Dios. Es algo que busco practicar. Es algo que he practicado más bien. Y sé la importancia de esto. Y es algo que se los quise transmitir. Cierra tus ojos. Bendito Señor. Te ruego que esta palabra quede bien, bien clavada en el corazón de todos los que estamos aquí presentes. Tu palabra dice que tú vas a enviar tu palabra misma y va a hacer todo aquello para lo cual fue enviada. Esta palabra que ha sido enseñada, que sea una frontal, para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Que podamos ser instruidos por ti, para que podamos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Que podamos ser personas morales y éticas, que nos podamos comportar como debe de ser. Que podamos caminar de la manera en la cual te podamos agradar. Que podamos vivir y no solamente sobrevivir. Sabemos que todo va a ir de mal en peor, pero sabemos en quién confiamos y que estamos en el hueco de tu mano. Tú eres nuestro Maestro Jesús y nos has dado tu Espíritu Santo para que nos recuerde todo aquello que tú hablaste, todo aquello que está en este libro, aquí en la Biblia. El Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad, que esa es la unción que nos da. Gracias te damos por nuestro pastor, porque Él nos ayuda, porque
porque Él nos instruye. Gracias porque podemos tener un hombre de esta calidad, con esta sabiduría que tú le has dado. Ayúdanos para que todo lo que tú nos des a través de Él, no lo dejemos ahí como una simple enseñanza, como algo que escuchamos y que nos entró por un lado y nos salió por el otro. Ayúdanos a valorarlo. Hoy queremos hacer un compromiso. Levanta tus manos. De buscar tu rostro con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Porque queremos ser hijos que te agraden. Hombres y mujeres de verdad. Que escudriñemos las escrituras. Porque queremos ser como los discípulos de Belén, que la leían una y otra vez. Porque queremos que este sea nuestro parámetro. Queremos como hombres, como esposos, fungir como maestros para con nuestras esposas. Y juntos como padres queremos levantar un altar familiar, un altar sacerdotal en nuestros hogares, donde nos comprometamos a instruir a los hijos que tú nos diste, a los hijos que tú nos prestaste. Y no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros nietos y aún a nuestros bisnietos, a nuestras generaciones. Y que así como Abraham podamos levantarnos y marcar una diferencia y seguir sus pasos, el padre de la fe, que sabía escuchar tu voz y sabía transmitirla. Danos la sabiduría para poderla transmitir. Dale sabiduría a mis hermanos para que puedan entenderla y para que la puedan transmitir. Y que entonces tú puedas hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y puedas hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Para que los corazones de los cónyuges sean restaurados. Para que las familias sean restauradas. Para que tú sanes al quebrantado de corazón. Para que tú sanes las heridas provocadas por divorcios. Para que tú libres de divorcios a tantas y tantos matrimonios. Para que no sea una división, un rompimiento atroz en las almas. Haz tu obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sea para tu gloria y para tu honra. Amén, Señor. Así como está, amado hermano, con sus ojos cerrados, levanta un momento sus manos. Y diga, Señor, enséñame a caminar, porque yo quiero andar como tú andas, Señor. Dígale así. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu dame corazón entregado a ti. Te ofrezco. Una vez más, enséñame. Tu camino, Señor, y andar corazón entregas a ti. Dile, purifícame, Señor. Purifícame. Límpiame, Señor.
Dígalo con su corazón. Y anda corazón entregado a ti. Dios, purifícame, límpiame, Señor, de lo que impida una vez más, dígale, y purifícame, límpiame, Señor, líbrame de vida en fluir Gracias, Señor. Padre, suplicamos, Señor, que nos mantengas firme en la roca que es Cristo, Señor. Manténnos firmes, Señor, en tu doctrina, tu palabra. Manténnos, Señor, en tu verdad, porque como dice la Escritura, porque tu palabra es la verdad, Señor. Padre, suplicamos, Señor amado, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, Señor, para poder así, Señor, instruir en nuestro matrimonio a nuestros hijos, Señor, y a nuestros hermanos, Señor. Porque, Padre, no queremos caer en la falsedad y en las mentiras, Señor. No queremos caer, Señor, en una falsa doctrina, sino que, Señor, que podamos vivir tu palabra de forma práctica, que podamos, Señor, vivir tu palabra de una forma, Señor, en la que los demás puedan ver que practicamos tu palabra y practicamos la verdad y vamos por el buen camino, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.